Hola, muy buen día. Muchas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un gusto este tipo de eventos que se realizan en el cual estamos aumentando mucho más la sensibilidad acerca de las enfermedades huérfanas y bueno, pues es un honor realmente poder hacer parte de la celebración de este nuevo año en torno a este tipo de enfermedades. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de esto y yo les traigo una imagen bueno, de entrada vamos a decir y por qué es esta imagen en esta presentación, ¿cierto? Y cuando estamos en este tipo de juegos, en el Monopoly, que todos hemos jugado alguna vez en la vida, ya sea que lo hayamos hecho nosotros o que lo hayamos hecho a través de nuestros hijos, nos damos cuenta que es uno de esos juegos que son largos, 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 que pareciera que nunca van a terminar. Cuando buscamos por ahí en Google encontramos que hay una reseña de que el juego más largo de Monopoly ha logrado durar hasta 70 días. Y yo digo, bueno, no, yo no puedo con esto, ¿cierto? Porque la paciencia no es precisamente una de mis virtudes. ¿Y qué tiene que ver esto cuando hablamos de las enfermedades huérfanas? Pues esto tiene que ver justamente en que cuando estamos enfrente del diagnóstico de una enfermedad huérfana, nos estamos enfrentando a un largo periodo de tiempo en la gran mayoría de los casos. En el reporte de la celebración de 2023 de las enfermedades huérfanas, pues que se sacan todas las estadísticas a relucir, nos hablaban de que estamos tardando alrededor de 10 años una vez el paciente consulta por primera vez con algún tipo de síntoma, el que sea, hasta que llegamos finalmente a un diagnóstico de certeza. 10 años en que pueden pasar muchas cosas, 10 años en que la enfermedad progresó, en que se volvió un trastorno devastador, en que se ha podido heredar esta enfermedad a otros miembros de la familia y sobre todo 10 años de incertidumbre, de no entender qué está pasando con nuestro familiar o qué está pasando a nosotros mismos en el caso de las personas adultas que son diagnosticadas con este tipo de enfermedades. Entonces, esta es una situación que tenemos que revertir y entre más hablemos de esto, pues más vamos a lograr llegar finalmente a disminuir este periodo de tiempo de lograr hacer un diagnóstico. Y las enfermedades huérfanas han avanzado a pasos agigantados en los últimos años gracias a esta ley, la 1392, que fue instaurada en el 2010 y que tiene sus propias actualizaciones sobre su propia ley, en la cual nos definen a la enfermedad huérfana, y esto es una definición obligatoria de conocer, como una enfermedad que es crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y que tiene una prevalencia baja. La prevalencia de las enfermedades huérfanas va a depender claramente de cada país y para nosotros en Colombia, cuando hablamos de enfermedad huérfana, es porque tiene una prevalencia menor de uno por cada 5.000 personas. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de personal de salud, decimos, bueno, uno de cada 5.000 personas en algún momento sí me va a llegar a mi consulta un paciente con un tipo de diagnóstico de este gran grupo. O cuando lo vemos como población en general, pues también tenemos que concluir que en ese grupo de 5.000 personas vamos a encontrar, ya no sea necesariamente de nuestro grupo familiar, pero sí de nuestro entorno, un paciente que puede ser diagnosticado con este tipo de enfermedad. A nivel del mundo hay alrededor de 8.000 enfermedades huérfanas conocidas, o sea, que están con un nombre, con un cuadro sindromático establecido, con unas manifestaciones clínicas conocidas por la población. Y en Colombia tenemos más de 50.000 personas diagnosticadas con estas enfermedades. Claro que son subregistros, asumimos que es un subregistro, porque desafortunadamente tenemos muchos pacientes que no se ha logrado llegar a un diagnóstico de certeza y peor aún estamos fallando nosotros como el personal de atención en salud cuando tenemos un paciente diagnosticado, pero no hacemos el reporte adecuado como debería ser en nuestros sistemas de registro para poder tener una casuística real de lo que está pasando en el país. Cuando hablamos entonces de las enfermedades, decíamos que teníamos una ley que está aprobada ya, la ley 1392 del 2010, y como esto es una situación dinámica, pues claramente este listado de enfermedades también es un listado dinámico, el cual cada 2 años tiene una revisión en el cual se espera poder o sacar patologías de este listado o incluir nuevas patologías dependiendo de los nuevos hallazgos que cada vez, gracias al auge que tenemos en tecnología y al acceso que tenemos para los estudios, pues deberíamos estar encontrando mucho más diagnósticos de certeza. Para el año 2023, que fue la última publicación de estas enfermedades, teníamos un reporte de 2.247 en total. Para Colombia estamos hablando. ¿Y por qué demora tanto entonces llegar a un diagnóstico de esto? Decíamos que más o menos 10 años. Aquí hay unos factores que tienen que ver tanto con el paciente como con el personal de salud
Y es que tenemos, por un lado, difícil acceso a los servicios de salud especializados, a los especialistas o subespecialistas. La otra situación es que muchos de nuestros médicos y de nuestro personal de salud puede estar desconociendo algunas de estas manifestaciones clínicas y eso está dilatando mucho más llegar a la finalidad del diagnóstico. Porque una situación importante en las enfermedades huérfanas es que sus manifestaciones clínicas no son raras, no son infrecuentes. Entonces, cuando tenemos un paciente que frecuentemente consulta por una infección de oído, por una otitis media, que es recurrente, que cada 3 o 4 meses esta mamita está llevando a este niño a la consulta por la misma enfermedad, pues ahí está el diagnóstico, ¿cierto? Una otitis media aguda que está siendo recurrente en este paciente. Entonces, esto es una manifestación clínica que no es rara, que no es infrecuente. ¿En qué estamos fallando? En que el trabajo no es solamente resolver ese motivo de consulta que tenemos en ese momento, sino revisar un poco hacia atrás y decir, bueno, ¿por qué este niño me está teniendo recurrentemente esta misma manifestación clínica? Ahí es donde comienza el trabajo arduo de comenzar a sospechar y un poco de suspicacia de que algo más allá debe estar pasando que nos está llevando a esa recurrencia del síntoma. Entonces, digamos que todo esto se suma el desconocimiento de nosotros como pacientes y de nosotros como personal médico para poder llegar a una sospecha diagnóstica de una enfermedad de este tipo. ¿Y qué está sucediendo entonces? Les decía, tenemos el paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad huérfana y ¿qué nos complica esto? Que son alteraciones en la mayoría de sus casos, por no decir todas o siempre, que tienen manifestaciones multisistémicas y que tienen una gran variabilidad clínica. Yo puedo tener un paciente diagnosticado con X enfermedad huérfana que se va a comportar de una manera muy diferente en la línea del tiempo con respecto a otra persona, inclusive de su mismo grupo familiar. Entonces, esto dispersa un poco en la sospecha diagnóstica. Necesitamos sí o sí un manejo interdisciplinario justamente por esto, porque tiene una gran variabilidad, porque es un trastorno multisistémico. Entonces, un único médico no va a lograr hacer un abordaje completo de este paciente, porque cuando el neurólogo aborda la parte de neurología, pues va a necesitar la ayuda, por ejemplo, del ortopedista, del cirujano, dependiendo del caso, y esto dificulta mucho más el acceso porque no siempre este paciente, dependiendo del lugar en donde esté, del acceso, de la disponibilidad del recurso, va a poder acceder a esa diferencia de médicos especialistas que necesitan valorar a este paciente. Son trastornos que son progresivos y que desafortunadamente pueden llegar en un periodo de corto tiempo a la muerte a este paciente, porque son enfermedades que la mayoría de ellas va a comenzar con manifestaciones clínicas muy sutiles, pero que al no tener un manejo específico o un diagnóstico que nos permita hacer ese manejo específico, pues va a llevar a este paciente a un deterioro inevitable de su estado de salud. Y desafortunadamente lo que deseamos ahora pues es el desconocimiento acerca de la enfermedad misma, acerca de cuáles son las manifestaciones clínicas. Y está completamente claro que si yo no sospecho una enfermedad, pues yo no voy a poder diagnosticar esa enfermedad, ¿cierto? Así que tenemos que partir de aquí, tenemos que mejorar el conocimiento acerca de las manifestaciones clínicas de las enfermedades para lograr así entonces tener sospechas diagnósticas y diagnósticos de certeza. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra consulta médica? Fíjense que esto es una situación bastante frecuente. Desconocemos el motivo de consulta. Aquí en la consulta es muy frecuente que cuando yo le pregunto a la mamá o al paciente adulto, cuénteme, ¿por qué viene la consulta de genética? Lo primero que me van a decir es, no sé, doctora, me mandó otra especialidad, me mandaron para ver por qué es que no me encuentran qué es lo que tengo, ¿cierto? Entonces no tenemos el conocimiento necesario para poder agrupar o entender cuáles son las manifestaciones clínicas y tener más claro así entonces por qué razón yo estoy llegando a X especialidad para que me den un diagnóstico o empecemos en la búsqueda de un diagnóstico. Aparte de que desconocemos, nosotros como pacientes desconocemos por qué nos mandan a buscar ayuda con otras especialidades, también tenemos un problema, ahora me pongo en mi papel de médico, y es que desconocemos los signos, los síntomas para llegar finalmente a ese diagnóstico. Yo les decía hace un rato, algo importante es que las manifestaciones clínicas aquí no son raras, no son infrecuentes, no son desconocidas. Entonces yo no puedo siempre estar diagnosticando en mi periodo de consulta con un paciente, no puedo decir, pues si tiene síntomas respiratorios, es una infección respiratoria. Tengo que ir mucho más allá
mirando esa historia clínica, mirando la recurrencia de las manifestaciones, mirando los antecedentes que son muy importantes en este tipo de enfermedades. Y finalmente, pues desconocemos el manejo, ¿no? Eso es muy importante porque con el auge de la medicina, el auge de la tecnología y de la genética en este momento, pues tenemos un gran progreso en la opción de tratamientos para los pacientes. Entonces es importante que yo tenga claro cuáles son los signos, los síntomas, llegar a un diagnóstico de certeza y claramente saber qué voy a hacer con este paciente en el momento en que le vaya a ofrecer algún tipo de terapia o algún tipo de opciones dependiendo del diagnóstico al que estemos llegando. ¿Y cuál sería entonces la ruta de atención en nuestra consulta en el momento en que estamos teniendo un paciente en quien vamos a sospechar una enfermedad huérfana? Lo primero es la valoración clínica. En esta valoración clínica tenemos que conjugar toda la información que vamos a ser capaces de recaudar de nuestro paciente y toda la información que nosotros como personal de salud tenemos para poder entonces llegar a una sospecha diagnóstica. Si yo no llego a una sospecha diagnóstica, no voy a lograr avanzar en el estudio de este paciente. Una vez yo tenga dentro de mis opciones diagnósticas, impresión diagnóstica o sospecha diagnóstica, un listado, entonces voy a pasar a el siguiente paso, que es la solicitud del estudio. Entonces yo tengo que saber qué estoy pensando que puede tener este paciente para saber qué examen voy a enviar. Y finalmente, hacer un adecuado análisis del resultado, porque no tiene sentido que hagamos un examen y tengamos el documento ahí guardadito en donde nos está dando toda la información, pero finalmente no vamos a tener la capacidad de hacer un adecuado análisis para llegar a una conclusión. Y cuando hablamos de la solicitud del estudio, viene aquí otro problema, otra situación que nos dificulta un poco el enfoque de estos pacientes. Y es que no existe un único estudio que nos vaya a diagnosticar todas las enfermedades huérfanas, que yo diga, sospecho que este paciente tiene una enfermedad huérfana, le mando el examen y ahí voy a tener la respuesta, ¿cierto? Desafortunadamente, pues no sucede así de recta esta línea de la búsqueda de las enfermedades huérfanas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, cuando buscamos en este listado de las 2.247 enfermedades, encontramos que ahí tenemos diagnosticado o catalogado al síndrome de Pato. El síndrome de Pato es una enfermedad causada, como vemos acá, por una trisomía del cromosoma 13. Tenemos 3 cromosomas 13 en este paciente y por su baja prevalencia, pues está catalogada como una enfermedad huérfana. Y esto es uno de esos trastornos que podemos diagnosticar con un estudio de cariotipo, el cariotipo que nos va a mostrar cuál es la carga cromosómica de esta persona, cuál es la carga de sus cromosomas sexuales, y aquí pues claramente nos dice que tenemos 3, ¿cierto? Cuando lo normal es tener 2 cromosomas de cada uno, porque uno aporta a la mamá, uno aporta al papá, y en este caso se nos vino un cromosoma 13 adicional. Entonces, este es un tipo de esas enfermedades que diagnosticamos es con un estudio de cariotipo. Pero hay enfermedades que yo no voy a diagnosticar con cariotipos, que tenemos que ir a hacer búsquedas un poco más precisas, como es el estudio de la hibridación genómica comparativa. Este es el caso de una paciente o el ejemplo de una paciente con síndrome de Sotos, en el cual fue diagnosticado a través de una hibridación genómica comparativa que lo que hace es que nos detecta pequeñas pérdidas de material genético en un cromosoma específico y que nos va a explicar este hallazgo confirmatorio de una enfermedad, nos va a explicar por qué las manifestaciones clínicas de esta paciente en particular. Otro tipo de estudios que podemos hacer para diagnosticar las enfermedades es cuando tenemos una sospecha muy clara porque el fenotipo del paciente nos ha dicho es X o Y enfermedad y con total certeza vamos a hacer la búsqueda de una variante genética en específico, por ejemplo, como es el caso de los pacientes con albinismo y de los pacientes con acondroplasia, que tenemos en este momento muchos pacientes que son de la vida pública con diagnóstico de acondroplasia y eso nos dice, bueno, este paciente sospecho esta enfermedad y esta enfermedad es causada por esta variante genética y me voy directamente a buscar dicha variante en ese gen. Pero cuando tenemos alteraciones en las cuales tenemos un gran abanico de posibilidades diagnósticas, pues tenemos la opción de los paneles, por ejemplo. ¿Qué podemos diagnosticar en paneles que vemos bastante frecuente en nuestra consulta? Por ejemplo, la artrogriposis congénita y esta paciente que es una paciente con un diagnóstico de una osteogénesis imperfecta. ¿Por qué es importante? Porque les decía al principio, tienen una gran variabilidad clínica y una presentación muy amplia. Entonces yo tengo pacientes en los cuales yo digo, esto parece una osteogénesis imperfecta y hacemos estudios y no era. Entonces tenemos que tener un panorama un poco más amplio para lograr llegar en el menor tiempo posible a un diagnóstico de certeza y así poder ofrecerle a este paciente claramente cuáles serían sus mejores opciones. Entonces es importante tener claro
que no existe un único examen que nos vaya a diagnosticar el total de las enfermedades huérfanas, pero tenemos que tener muy claro como personal de salud que tenemos la opción de estudios y como pacientes que existen estas opciones para poder llegar finalmente a un diagnóstico de certeza. Y es importante cuando hablamos de las enfermedades huérfanas tener claro que más del 80% de estas enfermedades son causadas por variantes genéticas, por lo cual aquí la herencia es fundamental. Entonces tenemos que recordar que las podemos heredar de manera autosómica recesiva. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un papá sano, portador para una enfermedad, una mamá sana, portadora para una enfermedad, y que la probabilidad de herencia en estos casos es de un 25% para tener hijos con la enfermedad, ¿cierto? Porque papá me va a heredar la mitad de la carga y la mamá me va a heredar la otra mitad de la carga y me va a dar un hijo o hija, porque cuando hablamos de enfermedades autosómicas no hay relación con el sexo del paciente o con el género del paciente, y en este caso entonces vamos a tener una persona con el diagnóstico X del que estemos hablando. Tenemos un 50% de probabilidad de que los hijos sean portadores, o sea que se van a comportar exactamente igual a sus padres. Esto quiere decir que ellos no van a padecer ningún diagnóstico, no van a tener en la gran mayoría de los casos ninguna sintomatología, pero que con ellos se corre el riesgo de que su descendencia pueda nuevamente volver a tener la enfermedad si se encuentran con una pareja que también sea portadora. Y tenemos un 25% de probabilidad de tener hijos completamente sanos cuando hablamos de enfermedades autosómicas recesivas. Otra manera de herencia es la herencia autosómica dominante, que también se presenta en muchas de las enfermedades huérfanas, en la cual vamos a tener a uno de los padres enfermo o padeciente de la enfermedad. En este ejemplo, por ejemplo, es el papá que presenta la enfermedad. Y cuando es este tipo de enfermedades, tenemos un 50% de probabilidad de que los hijos vayan a heredar esta misma patología y un 50% de que los hijos sean completamente sanos. Y es importante para los papás que quede claro que cuando se hace un diagnóstico de este tipo de alteraciones, este 50% es en cada embarazo. No quiere decir que porque tengo un hijo con el diagnóstico, mi siguiente hijo va a ser sano porque ya el 50% que podían hacer con la enfermedad se cumplió, ¿cierto? Es un 50% de riesgo en cada embarazo porque cada embarazo es un evento completamente aislado al anterior. Entonces podemos tener padres que tienen 2 de los 4 hijos afectados, 4 de los 4 hijos afectados dentro de ese 50% de probabilidad, o al contrario, 4 de los 4 hijos completamente sanos, porque eso es como tirar una moneda al aire, cara o sello, heredo o no heredo esta variante genética. Otro tipo de herencia es la herencia que está ligada al cromosoma X, y aquí podemos tener dos manifestaciones, una enfermedad que es dominante ligada a X y una que es recesiva ligada a X. ¿Esto qué quiere decir? Que esta mamá que tiene una variante recesiva ligada a X no va a tener una sintomatología, pero se la va a heredar a su descendencia masculina que sí va a padecer la enfermedad. Pero cuando es una enfermedad dominante ligada al cromosoma X, quiere decir que tanto hombres como mujeres van a tener sintomatología de esta enfermedad, solo que los hombres, por tener un solo cromosoma X, pues van a tener un cuadro más florido de la enfermedad, más manifiesto, más temprana edad o con mayor severidad. Cuando tenemos un hombre que tiene una enfermedad que está ligada al cromosoma X, pues claramente el 100% de su descendencia femenina va a heredar esa variante porque él va a heredar ese cromosoma X que está afectado, y el 100% de su descendencia masculina va a estar completamente sana porque pues él hereda su cromosoma y esta enfermedad que está amarrada al cromosoma X, digamos, pues no va a tener ningún tipo de probabilidad de herencia al estar heredándose el cromosoma Y. Y finalmente, entonces, todo esto es para que lleguemos al manejo, ¿cierto? Entonces, necesitamos hacer toda esta ruta de atención en la cual estamos encontrando un paciente que en la mayoría de los casos va a tener manifestaciones clínicas frecuentes, síntomas que no son raros, para llegar entonces en un periodo de tiempo a un diagnóstico a través de estas ayudas diagnósticas que mencionaba hace un rato. Una vez tenemos este diagnóstico, ¿para qué lo queremos? Entonces, en esencia, nosotros como médicos, el paciente como paciente, pues claramente lo quiere para llegar a un manejo. Hoy en día tenemos una gran cantidad de enfermedades huérfanas a las cuales ya se les puede ofrecer un tratamiento específico, pero desafortunadamente tenemos aún un grupo de estas enfermedades que no vamos a dar un tratamiento específico para ellas, pero que tenemos que tener un gran equipo de trabajo, como lo vemos en esta gráfica, que nos permitan ofrecerle a este paciente muchas opciones que vayan a mejorar
finalmente la evolución de su enfermedad, su calidad de vida, que le permita tener independencia, ser una persona socialmente activa, tanto dentro de su entorno familiar como dentro de la sociedad en general. Y tenemos que tener claros nosotros como médicos que tenemos estas opciones de manejo, que los pacientes tienen acceso a ellas y que gracias a nuestro sistema de salud pues se tiene acceso a estas opciones terapéuticas que tenemos hoy en día. Y es importante que esto no es un trabajo solamente del equipo médico. Esto siempre, si se dan cuenta, les hablo del personal de salud. ¿Y por qué? Porque eso es un engranaje que tiene que funcionar de manera como relojito suizo, digamos, de manera adecuada, en la cual nosotros tenemos que encargarnos de que el paciente tenga una adecuada adherencia a esa opción terapéutica que le estamos dando, que cumpla adecuadamente con todos los controles que necesita tener, que le dé continuidad a este manejo, aunque al principio digan, me cansé, no quiero más, es doloroso, es costoso, afecta la rutina de la familia, pero tenemos que darle continuidad a este tipo de manejos. Necesitamos el compromiso no solamente del paciente, también tenemos que incluir en este compromiso a todo el personal de salud que lo está atendiendo y a todo el grupo de la familia, que es la red de apoyo del paciente. Tenemos que tener un gran sentido de la responsabilidad porque estamos ofreciendo al paciente terapias de las cuales aún estamos aprendiendo bastante y es una responsabilidad en doble vía, ¿no? En doble vía con nuestro personal de salud y con nuestro paciente y la red de apoyo de ese paciente. ¿Y por qué es importante esto? Porque el objetivo aquí no es curar al paciente de una enfermedad huérfana. Aquí tenemos dos objetivos importantes. Un objetivo es llegar al diagnóstico para ofrecer un tratamiento específico, si este tipo de enfermedad tiene un tratamiento específico, pero tenemos un objetivo importante también, es mejorar la calidad de vida. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y a quién le vamos a mejorar la calidad de vida? ¿Quién debe tener calidad de vida cuando estamos haciendo el diagnóstico de una enfermedad huérfana? Y aquí la respuesta es a esta familia a la que estamos diagnosticando una enfermedad huérfana, porque cuando yo le hago el diagnóstico de X o Y enfermedad huérfana a Pepito Pérez, él no es solamente la persona afectada con este diagnóstico, ¿cierto? Es todo el entorno que está alrededor de él. Esa mamá, ese papá, esos hermanos, esos abuelos, tíos o primos que terminan siendo los cuidadores del paciente. Y necesitamos ofrecerle calidad de vida porque si yo tengo unos papás cuidadores agotados con un trastorno de ansiedad, con un trastorno de depresión, ellos no van a estar en adecuada condición de brindar a este paciente el apoyo que necesita. Entonces necesitamos cuidar no solo de nuestro paciente, sino cuidar de todo este grupo familiar al que le estamos haciendo el diagnóstico. Y es que recordemos que el significado de la calidad de vida tiene varias caras por donde las podemos mirar. La OMS nos dice que la calidad de vida es la percepción de un individuo de su situación de vida, o sea, cómo me veo yo a mí y cómo estoy viviendo mi vida en torno a cómo la quería vivir o lo que yo tengo para mí, los estándares adecuados de un buen estilo de vida, ¿cierto? La otra significado está relacionado con la familia. Fíjense que esto es importante. Una familia experimenta calidad de vida en la medida en que sus miembros logran cubrir todas sus necesidades y disfrutan de la vida juntos y disfrutan de los momentos juntos de la vida en familia. Entonces aquí tenemos algo que nos habla de calidad de vida como individuo, algo que nos habla de calidad de vida como grupo familiar o entorno familiar y una última definición que les traigo y es cuando hablamos de la calidad de vida en donde se están vinculando los avances de la biotecnología. Y es a donde nos cabe en gran medida todo este tema de las enfermedades huérfanas, porque la calidad de vida de nuestros pacientes hoy ha mejorado muchísimo en comparación con hace 20 o 30 años, en la cual ni siquiera estábamos llegando a los diagnósticos, cuando a veces llegábamos al diagnóstico, no sabíamos qué teníamos que ofrecerle a este paciente o no teníamos herramientas para ofrecerle. Entonces tenemos aquí una situación muy importante y es que diagnosticamos un paciente con un diagnóstico que afecta a todo su grupo familiar y que ese tratamiento y ese manejo no se va a dirigir solamente al paciente como tal, sino también a todo este grupo familiar que necesitamos incluir. Y el tiempo no es nuestro mejor amigo en este tipo de enfermedades o realmente en ningún tipo de enfermedades, pero cuando hablamos de enfermedades huérfanas, pues no podemos seguir sentándonos 10 años a esperar a llegar a ese diagnóstico de certeza.
¿Y por qué no podemos? Porque decíamos al principio, son enfermedades multisistémicas, son enfermedades progresivas, son enfermedades que pueden llegar a un desenlace fatal de nuestro paciente y que si acortamos este periodo de tiempo de 10 años en esta línea de tiempo, pues vamos a minimizar todo esto, vamos a minimizar la progresión de la enfermedad, vamos a minimizar la afectación severa que está teniendo en cada uno de los órganos que está tocando en este paciente y vamos a mejorar el promedio de vida del paciente y asimismo vamos a mejorar la calidad de vida del paciente. Y fíjense que les decía que el tiempo no es nuestro mejor amigo y esta es una clara evidencia de esto. Cuando nosotros elaboramos los árboles o los pedigrís, los árboles familiares, nos damos cuenta de que un diagnóstico en una persona de manera aislada, fíjense cómo está afectando a todo un grupo familiar. Este paciente que tenemos aquí con la flechita es el caso índice, o sea, es el paciente que fue diagnosticado con una enfermedad huérfana, único en su familia en este momento. Pero cuando empezamos a hacer todo el abordaje familiar, fíjense todas estas personas que tenemos ya con diagnósticos de certeza y tenemos algunos otros en quienes no se ha confirmado aún el diagnóstico a través de estudios moleculares, pero que tienen un 50% de probabilidad de estarlo padeciendo. Entonces aquí tenemos ya una generación afectada, dos generaciones afectadas y fíjense en la tercera generación todos los posibles miembros de esta familia que pudieran estar afectados. Entonces, si en esa línea de tiempo yo hubiera cortado este diagnóstico, muy seguramente le hubiera dado la opción tanto a este caso índice como al resto de las personas de la familia de decidir acerca de su vida obstétrica o del deseo de tener descendencia, a pesar de conocer, en este caso en particular, en este ejemplo, de tener un 50% de probabilidad de heredarlo. Entonces, cuando estamos llegando al diagnóstico de certeza de un paciente con una enfermedad huérfana, en ese momento ya tenemos dos o tres personas más que han nacido en este periodo de tiempo que pudieran estar en esa misma probabilidad de riesgo de padecer la enfermedad. Entonces es importante darle a esos papás la información necesaria para que ellos decidan acerca de si desean o no desean tener más hijos con el riesgo de tener ese tipo de enfermedades o más aún. Si tenemos el diagnóstico de certeza, tener a la mano una vez tengamos este embarazo o una vez este bebé va a nacer, tener a la mano enseguida el diagnóstico para poder de manera inmediata hacer un manejo y un abordaje integral del paciente y así entonces, como decía hace un rato, reducir toda esta progresión y todo este desenlace en este tipo de pacientes. En conclusión, cuando hablamos de enfermedades huérfanas nos sentimos así, como encontrando una aguja en un pajar, ¿cierto? Pero es que a veces esa aguja es muy grande y es más grande de lo que nos podemos imaginar y tenemos es que tener una mente abierta a este tipo de diagnósticos. Nosotros como personal de salud tenemos que tener claro que sí nos están llegando a la consulta estos pacientes con la enfermedad huérfana y nosotros en el papel de pacientes tenemos que tener el conocimiento de que si tengo un miembro de la familia con un tipo de enfermedades de estas, así no tengo un nombre y un apellido específico de la enfermedad. Si hay un miembro de la familia que tenga una enfermedad de estas, pues yo tengo el riesgo de también estarla padeciendo y que tengo que consultar a tiempo, que tengo que organizar un poco esa sintomatología que yo estoy presentando para llegar claramente a decir, tengo esto y me preocupa porque tengo X o Y antecedente en la familia y por ahí ser un gran punto de avance para la búsqueda. Recordemos que tenemos que mejorar el tiempo de diagnóstico de estos pacientes, disminuir ese estimado de 10 años en que nos estamos tardando desde el momento de la consulta, ni siquiera es desde el momento de la manifestación, ¿no? Tenemos que pasar de lo frecuente a lo infrecuente. Entonces, de esos síntomas que son muy frecuentes, tenemos que saber que nos pueden estar llevando a diagnósticos poco frecuentes. Tenemos que estar atentos a esos síntomas que persisten y persisten. Yo no puedo como paciente o como mamá de un paciente acostumbrarme a que mi hijo siempre tenga dolor en las extremidades, siempre tenga vómitos, siempre tenga cuadros respiratorios. Tengo que ir y esculcar un poquito más allá y pensar qué está pasando aquí porque siempre se me está presentando la misma molestia en mí o en mis hijos. Cuando no hay mejoría clínica a las terapias instauradas, entonces tenemos pacientes que sienten algo de alivio de estos síntomas, pero que definitivamente no logran entrar en remisión de estas manifestaciones clínicas. Cuando vemos que son cuadros que progresan, que se vuelven multisistémicos, que comenzaron con manifestaciones en un órgano específico, pero que con el paso del tiempo voy a tener otros órganos afectados y que la severidad o la intensidad de estas manifestaciones clínicas van a aumentar.
Y definitivamente recordemos que necesitamos un manejo interdisciplinario. Nosotros no podemos trabajar como islas, no podemos ser un único médico o una única persona del área de la salud tratando ese tipo de pacientes, porque nos vamos a quedar cortos y en este quedarnos cortos estamos afectando la positiva evolución del paciente. Porque yo necesito que aparte de que lo vea genética, lo vea también la parte de neurología, la parte de ortopedia, la parte de endocrinología, dependiendo del tipo de manifestación que esté presentando el paciente o el diagnóstico al que estemos llegando. Y aparte de esa parte médica, tenemos un equipo fundamental y es toda la parte que va en paralelo a esto, como son las terapias, los terapeutas, los psicólogos, todo eso es un equipo que tiene que funcionar perfectamente porque yo no logro nada si mi paciente no tiene un buen equipo de trabajo desde el punto de vista de estimulación, por ejemplo. Yo no logro nada si yo no le estoy dando un soporte psicológico y emocional a este paciente y a este grupo familiar en torno a ese diagnóstico. Entonces, definitivamente es un manejo interdisciplinario, ni siquiera es multi, es inter, porque necesitamos trabajar en un engranaje adecuado todo el personal que atiende a este tipo de pacientes. Y recordemos que sí nos están llegando a la consulta a los pacientes y que sí podemos estar rodeados de personas que tengan este tipo de diagnósticos, porque realmente no es que sean huérfanas porque son súper extrañas y porque nunca las vayamos a encontrar. Realmente tiene mucho que ver en esto, el que no estamos pensando en ellas y el que no estamos teniendo claro una ruta de cómo ir a buscar ese tipo de diagnósticos y por eso tenemos que seguirlas rotulando bajo este nombre de enfermedades huérfanas, pero que cada día son más los pacientes que estamos detectando, son más los pacientes que nos están llegando a la consulta y que afortunadamente cada día pues somos más las personas que estamos pensando, tanto ustedes como grupos de pacientes, asociaciones, fundaciones, como nosotros como equipo de trabajo médico, pensando en este tipo de enfermedades para el diagnóstico. Eso era lo que les quería traer el día de hoy. Feliz día.